Los cementerios de Manaus, en el noroeste de Brasil, están desbordados. La pandemia del nuevo coronavirus ha aumentado de forma exponencial la cantidad de funerales, actualmente unos 100 por día en promedio. Por eso este cementerio empezó a enterrar a los fallecidos en fosas comunes, privando a las familias del derecho de despedirse como quisieran y de ver a sus seres queridos en tumbas individuales. Amazonas es uno de los estados más afectados por la enfermedad en Brasil, que suma más de 5.000 fallecidos por COVID-19 en todo el país, la cifra más alta de Latinoamérica. Unos 400 bolivianos montaron un campamento improvisado en las afueras del consulado de su país en Santiago, impedidos de regresar por el cierre de fronteras a causa del coronavirus. La Cancillería chilena informó el martes que serán trasladados en autobuses hasta la ciudad de Iquique, al norte del país, donde harán una cuarentena de 14 días y luego podrán regresar a Bolivia. La mayoría de los bolivianos viajó a Chile a principios de año para trabajar en labores temporales de recolección de frutas en la zona central del país. Tú puedes ver, son personas que no están a la distancia de 1 metro para evitar la propagación del coronavirus, no tienen alcohol gel, no tienen guantes. Sin baños ni acceso a agua potable, el lugar era un potencial foco de contagio de enfermedades. Chile y Bolivia carecen de relaciones diplomáticas formales desde 1978 y mantienen sus vínculos solo a nivel consular. La semana pasada, otros 450 bolivianos lograron retornar a su país después de terminar una cuarentena en un albergue de la ciudad de Iquique. Protesta en la cárcel peruana del Lurigancho el martes en Lima. Los presos piden que se les den los medicamentos que les llevan sus familiares. También quieren que se atiendan los posibles casos de COVID-19. Mi hermano actualmente ha perdido el sentido del gusto, sentido del olfato, se encuentran con fiebre, hay varios compañeros, se habla de un muerto el día de ayer. Igual como su pabellón, el pabellón 10, hay diferentes pabellones. La protesta duró un par de horas en el penal más poblado del país, ubicado al norte de Lima. Alberga más de 10.000 reos y tiene capacidad para 2.500. Por otro lado, el martes se informó del aumento del número de muertos, tras el motín ocurrido en la prisión Castro Castro, al este de Lima. 9 personas han fallecido y 67 resultaron heridas entre reclusos y policías. El motín se originó tras el deceso de 2 internos por el nuevo coronavirus. Los presos piden libertad ante el temor de contagiarse. El gobierno peruano anunció la semana pasada que indultará a unos 3.000 de ellos, en situación vulnerable por el coronavirus. Castro Castro alberga 5.500 internos, aunque tiene solo capacidad para 1.140. El nuevo coronavirus afecta por partida doble a los indígenas mexicanos. A la precariedad de los servicios de salud en sus comunidades se suma ahora la parálisis económica debido a las medidas de confinamiento para evitar la propagación de la COVID-19. En las elevadas montañas de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, las mujeres del lugar decidieron fabricar mascarillas de protección con las telas que normalmente usan para sus vestidos tradicionales. Algunas etnias adoptaron sus propias medidas de protección, como el cierre de accesos a sus territorios. Pero para muchos indígenas, que en su mayoría viven al día, el coronavirus no es su principal preocupación, sino la falta de ingresos. Le decimos nosotros, traten de no salir tanto, precavirnos así. Y pues sí, pero muchas de las personas pues trabajan vendiendo artesanías, también les afectó. Una quinta parte de la población mexicana, de unos 120 millones de personas, se reconoce como indígena. Según datos oficiales, se contabilizan más de 220 casos positivos de COVID-19 en estas comunidades, frente a los más de 16.700 contagios en total y 1.600 fallecidos en todo el país. Las autoridades no detallan los datos de muertes específicamente en indígenas. Los cambios en la sociedad por la pandemia del nuevo coronavirus llegan hasta Hollywood. La industria cinematográfica ha estado bloqueada en California desde mediados de marzo, cuando las autoridades pusieron en vigor estrictas medidas de confinamiento que impiden cualquier rodaje de cine y televisión. Entre los altísimos costos de cualquier producción y los crecientes peligros legales, la industria está obligada a buscar soluciones radicales para retomar la producción de películas. Las compañías de seguros dicen que no cubrirán cualquier nueva interrupción de una producción por un brote de coronavirus en el set.
Una opción es que los empleados firmen un documento que proteja a los estudios de demandas relacionadas con la enfermedad, aunque hay dudas sobre si es una medida que se pueda imponer a las grandes estrellas. Los cineastas se verán forzados a experimentar con nuevas locaciones, técnicas e incluso géneros que se presten a un mundo confinado, con repartos y producciones dramáticamente reducidas. La clave, según Chartier, sigue estando en el guión, porque si la historia no es interesante, la película estará destinada al fracaso.